Hola chicas, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer estos lazos de cintas básico número 16. A simple vista puedes notar que resulta un poco difícil de hacer, pero con la técnica verás que es muy fácil. Además vamos a utilizar una sola cinta para hacerlo. Y en nuestro video anterior te enseñé cómo hacer estos rizos con cinta y spray fijador. Este y muchos más videos los puedes encontrar en nuestro canal. Estos lazos tienen un tamaño mediano, puede ser usado en una diadema o en un clip para el cabello. Los puedes hacer así unicolores, jugar con dos colores intercalando los pétalos o también intercalando estampado con unicolor y también te va a quedar muy bonito. Para hacerlos vamos a necesitar de los siguientes materiales: 8 retazos de cinta o listón satinado de 20 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho, un retazo de la misma cinta de 8 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho, una tira de perlas para decorar y el clip o broche. Comenzaremos. Para cada lado yo he utilizado 4 retazos, son 4 de este lado y 4 de este lado. Voy a hacer 4 acá y ya veremos cómo lo terminamos. Voy a quemar todas las puntas. ¿Cómo vamos a hacer cada pétalo? Tenemos el listón o la cinta, doblamos a la mitad haciendo una marca. Ahí está. Entonces, voy a colocar esto por acá para que lo puedan ver bien. La posicionamos. Esta cinta tiene un lado mate y un lado satinado. Si vas a utilizar una como esta, el lado satinado debe ir hacia abajo. Entonces acá tengo la marca en el centro, tomo un lado y lo llevo hasta la marca, alineándolo con la marca. Hacemos una marca aquí. Va a quedar de esta forma. Luego este lado lo trasladamos por encima del que ya hemos doblado para quedar de esta forma. Y ese mismo que doblamos de último lo pasamos hacia atrás, colocándolo al mismo nivel del primer doblez, para dejarlo de esta forma. Así queda por la parte de atrás y esa es la parte del frente. Luego esta partecita la doblamos de atrás hacia arriba y tenemos este cuadrito. Aquí voy a sostener con alfiler. Tenemos un pétalo. Repito lo mismo. Al terminar este petalito, lo debemos colocar en el medio, adentro del que ya hicimos, para hacer como una cadeneta. Ahí está. Lo coloqué en el medio, en la parte de adentro del primer pétalo.
Seguimos sosteniendo con alfileres. Colocamos en el centro igual del segundo y colocamos el alfiler. Ya terminé estos 4, acá tengo adelantado este paso porque son 4 y 4. Lo próximo será con hilo y aguja empezar a coser. Empezaremos cosiendo, tenemos que sostener acá tanto la cinta que está atrás como esta puntica y vamos a ir tratando de coser todas las cintas, no podemos dejar ninguna por fuera. Ya he cosido esta primera parte y voy a coser lo mismo en el mismo orden el segundo grupo. Igual sostenemos todas las cintas. Vamos a tenerlo así. Busco el nudito, lo halo y por allí devuelvo la aguja. Antes de halar, por supuesto, hay que retirar todos los alfileres. Ahora sí, voy a halar. Y por acá, por la parte de atrás, voy a hacer el nudo. Tratamos de acomodar si se ha salido algún pétalo. Con la cinta de 8 centímetros voy a quemar el contorno y voy a colocar silicona. Aquí lo puedes hacer si quieres ancho o un poco más delgado. Yo lo coloqué así ancho porque el aplique que le voy a colocar es ancho. Acá coloco la gancheta antes del aplique. Esta tira de perlas la puedes comprar en cualquier mercería.
Debes quemar por acá para que no se vean las imperfecciones o los hilos. Voy a colocar un poco de silicona aquí al ladito del clip. Por acá no coloco nada porque se ve. Y aquí recorto el exceso. Y de esta forma ya tenemos listo nuestro lazo de cintas básico número 16. Y en nuestro próximo tutorial estaremos elaborando nuestra flor de tul número 5. Si te ha gustado nuestro video de hoy, no se te olvide regalarnos un me gusta, compartir y por supuesto suscribirte a nuestro canal para que continúes recibiendo semanalmente 2 nuevas ideas para que hagas accesorios diferentes. Bendiciones.